Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Les doy la bienvenida a la casa del Señor. Que bendiga a nuestros hermanos que nos visitan, ¿cierto? Y nuestros hermanos misioneros que han sido de gran bendición estos días, hermanos. Nos gozamos viendo llegar niños. Llegaron bastantes niños y con muchos deseos de participar y de esas cosas. Eso fue motivo de gozo para nosotros también como iglesia. Los niños le dan vida a la iglesia cuando cantaban, hermanos, nos gozaban. Así que vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Ángel que nos lleve la oración inicial. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día más de día que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos reunirnos para alabarte y glorificar tu nombre. Que tú, Señor, en medio de este culto, Señor, de principio a fin, bendice, Señor, al hermano que está dirigiendo, como a su familia, y así también, Señor, al hermano que nos esconde tu palabra. Quédate en nuestros corazones, Señor, para que podamos tener un oído atento a tu palabra, y también, Señor, que podamos alabarte y glorificarte tu nombre, Señor, en comunión con mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a buscar entonces la lectura bíblica de hoy que se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo primero. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 10. Capítulo 1, del versículo 1 al 10. Lo vamos a leer en forma alternada, comienzo yo, y el último versículo lo leemos juntos. Dice así la palabra del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, Y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas que abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Así de pie, hermano, nos buscamos el himno 200. Él me sostendrá. Himno 200, en nuestro himnario, Él me sostendrá. Cuando tenga que la
su gran poder me sustentará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Débil soy a mi pesar, Él me afirmará. Imperfecto en el obrar, Él me esforzará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Tan precioso soy para Él, que por mí murió. Que me guarde siempre fiel, Cristo mi Señor. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Hasta por la eternidad, Él me guiará. Si confío en su bondad, Él me mantendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Puede tomar su asiento, hermano. Vamos a pasar entonces, hermano, a los avisos. Que Dios bendiga los avisos. Ya, buenos días a todos. Los avisos del día de hoy, bueno, son las actividades que normalmente hacemos entre semanas. Sería el día miércoles a las 9 de la noche por vía Zoom, que es el culto de estudio bíblico que dirige la hermana Gabriela y el pastor Jorge Valdés hace el estudio bíblico. El día sábado a las 7 de la mañana que nos reunimos por Zoom, le corresponde a la hermana Cecilia hacer el devocional. Y el próximo domingo a las 11 de la mañana me corresponde a mí la parte de la escuela, dirigir la escuela dominical. El hermano Alejandro daría, un hermano invitado daría lo que es adulto y las clases correspondientes la hermana Cecilia y mi persona. El día domingo a las 3 de la tarde sería el culto solemne que dirige el hermano Alejandro Cabrera y también un hermano invitado haría la predicación. ¿Ya? Esos serían como los avisos que tenemos en la iglesia. Amén. Gracias. Que Dios añada bendición, ¿cierto? A estos avisos. Vamos a pasar a la ofrenda, hermano. Dios bendiga a un hermano voluntario que... Hermana Ruth Bravo.
Yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor, para extender su obra, acéptala, Señor. Yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Oremos, hermano. Nos ponemos de pie con reverencia a nuestro Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque podemos reunir un grupo de tus hijos, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por esta ofrenda recibida, mi Señor. Te rogamos, mi Señor, que seas tú administrándola, Señor, y que dé sabiduría a la persona que está encargada de hacerlo, mi Señor, para el crecimiento de tu obra. Por esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Amén. Tome su asiento, hermano. Vamos a darle la oportunidad a nuestros hermanos misioneros con una alabanza especial esta tarde. Vamos a cantar el himno Toma la cruz. Voy a leer una parte que dice: toma el amor que Dios ofrece, sujeto a Cristo, quien por ti sufrió. La cruz de Cristo, aunque tendrás que dar todo al Señor. Tu sacrificio parecerá pequeño al lado del tesoro que Cristo preparó. El amor
contigo hasta Jesús. Toma la cruz, toma tu cruz, la cruz de Cristo. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos misioneros que han sido de gran bendición estos días. Quisiera dar una oportunidad, hermano, si hay alguien que quisiera dar testimonio en esta tarde, tiene la oportunidad para hacerlo. Bien, el pastor Jorge. Quiero dar gracias al Señor porque es el hacedor de todas las cosas buenas para nosotros. Al mismo tiempo, quiero decir sobre un deber de cada creyente en Cristo. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Nosotros tenemos presente a misioneros, un misionero y 3 misioneras que quisieron estar acá en Laguna Verde. Y es muy hermoso que lo hagan y que escuché en la mañana que otra vez se repita. Alguien lo dijo. Y era uno de ellos. Es hermoso porque la palabra de Dios dice también: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Porque el que ama a Dios verdaderamente lo está sintiendo en su reino. Ya en su corazón quiere alabarlo, y no hay mejor obra que se pueda hacer que las que manda el Señor en su palabra. Además de eso, quiero alabar al Señor porque hay un himno que habla acerca de la lucha que debe existir en el cristiano. Darle la honra, la gloria a nuestro Dios solamente, y a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero no solamente que los misioneros lo tomen así, sino personalmente yo lo tomo como para mí, este himno, y quiero que todos ustedes, los que acuden a honrar al Señor, a cantarle, a escuchar su palabra, lo piensen en este himno, que dice así: Cristo no yo, que solo Él sea honrado, no yo sino Él le anhelo ensalzar, no yo sino Él en todo cuanto haga, no yo sino Él en todo mi pensar. Quiero ser puro y vivir, Señor, tan solo para ti, que ya no sea yo, más tú
viviendo ahora en mí. Cristo no yo, sin nada de jactancia, no yo sino Él, su calma y paz sin par. No yo sino Él, sin nada de egoísmo, no yo sino Él, el yo quiero olvidar. Quiero ser puro y vivir, Señor, tan solo para ti, que ya no sea yo más tú, viviendo ahora en mí. Cristo, no yo, lo que me falta Él suple, no yo sino Él, me da su santidad. No yo sino Él, me da divina fuerza. No yo sino Él, por la eternidad. Quiero ser puro y vivir, Señor, tan solo para ti, que ya no sea yo más tú, viviendo ahora en mí. Cristo solo Él, pues pronto el mundo viene, su excelsa gloria un día espero ver. Cristo solo Él, pues llena mis anhelos, mi todo Cristo solo puede ser. Quiero ser puro y vivir, Señor, tan solo para ti, que ya no sea yo más tú, viviendo ahora en mí. Amén. La honra y la gloria para nuestro Señor. Amén. Que Dios bendiga al siervo del Señor. Vamos, hermanos, a continuación a ponernos de pie y buscar el himno 226 para seguir alabando al Señor. Himno 226. Cuenta las riquezas. Y con este himno, hermano, vamos a estar recibiendo al predicador de esta tarde. Combatido por la adversidad, vendida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas del Señor te dio. Cuenta las riquezas de tu Dios. Mira las riquezas de su amor. Oh, los ojos donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Andas agobiado por algún pesar, o cruz te parece dura de llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Cuenta las riquezas de tu Dios, mira las riquezas de su amor. Oh, los ojos donde
Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Cuando de otros veas la prosperidad, y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu piel. Cuenta las riquezas de tu Dios, mira las riquezas de su amor. Con los ojos donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Aunque grande sea tu aflicción aquí, no te desalientes, Dios está por ti. Si a su propio Hijo no se reservó, aún verás riquezas que ojo nunca vio. Cuenta las riquezas de tu Dios, mira las riquezas de su amor. Con los ojos donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Saludos a mis hermanos en el amor del Señor y bueno, siempre es una responsabilidad importante y de gran privilegio estar adelante porque quien tiene el tema tiene la responsabilidad de extender la palabra del Señor a quienes oyen y por lo tanto soy responsable ante Dios de cualquier cosa que diga acá adelante. Así que siempre les pido, hermanos, que ustedes oren por los exhortadores, por quienes llevan un tema, para que la iglesia sea glorificada con el tema y para que sea realmente la palabra de Dios la que hable, no palabras humanas, no sabiduría vana, sino más bien aquella que proviene del estudio metódico de la palabra del Señor. Les voy a invitar a que podamos leer los primeros 3 versículos de Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Una vez encontrado en sus Biblias, los voy a recitar y ustedes lo escuchan en sus puestos. Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Una vez encontrado, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Todos escuchen atentamente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Vamos a orar. Bendito Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias porque podemos meditar en tu palabra. Te ruego para que nuestras mentes sean abiertas, para que podamos comprender, Señor, tu voluntad contenida en este pasaje bíblico. Dígame, Señor, y que podamos todos salir edificados y poder, Señor, estar una semana más, Señor, en vivo gozo y comunión contigo. Te ruego que las enseñanzas puedan quedar en nuestros corazones y puedan cambiar algunos aspectos de nuestras vidas. Te ruego que te quedes en medio nuestro porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden ocupar sus asientos. Esperen un momento, me faltó algo, pero lo saco inmediato de mi bolsa.
Listo. Ya, entonces, hermanos, quería partir con este tema que habla sobre la epístola del apóstol Pedro, ¿no es cierto?, a la iglesia en Asia. Vamos a ver que este primer capítulo de la segunda epístola se divide en dos partes. En los primeros dos versículos que hemos leído, los primeros tres, que hablan sobre los saludos formales de Pedro a la iglesia, y desde el versículo 3 en adelante, hasta por lo menos el versículo 10, que lo vimos después antes en el devocional, habla sobre la confirmación de la vocación y la elección de Jesús en nosotros. Para entender un poco cómo fue escrita esta carta, vamos a entender un poco el contexto en el que fue escrita y cómo Pedro estaba escribiendo esta carta, para poder entender un poco el propósito del autor. La segunda carta de Pedro, al igual que la primera carta, ya vamos a ver que en la Biblia hay dos cartas de este apóstol, fue escrita para las iglesias esparcidas por Asia Menor. Su autor, el apóstol Simón Pedro, ¿no es cierto?, era perseguido por su fe. Históricamente se cree que él escribió las cartas entre los años 60 a 68 después de Cristo. Entre esos 8 años más o menos él tuvo ese tiempo para poder escribir toda esta misiva. Durante el gobierno de Nerón en Roma, y él había hecho una persecución muy brutal en contra de los cristianos, sobre todo en el primer siglo. Eventualmente él ya veía el propio apóstol que era inminente su muerte. De hecho, en el versículo 14 podemos leer cómo él lo dice textualmente, ¿ya? Dice en ese versículo: sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, el propio Señor le dijo que le quedaba poco tiempo. Entonces él, entendiendo que no le quedaba mucho tiempo de vida, escribió esta carta como un discurso de despedida, ¿ya?, como un testamento final de lo que él quería transmitir a quienes después iban a leer esta carta. En la exhortación de la carta que será tratada y meditada en esta tarde, intentaré explicar en palabras simples el valor de la perseverancia en la vida de Pedro, con el propósito de alentar a la iglesia a persistir también en la fe y meditar sobre las implicancias de nuestra vocación y elección. Son un poco enredado, pero trataré de poder hacerlo un poco más sencillo. Como les había dicho, los primeros 10 versículos se encargan de mostrarnos cómo Dios nos invita a vivir de la naturaleza divina y restaurada como resultado de nuestra regeneración y conversión. El versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro fue una persona poseedora de un temperamento bien sanguíneo, bien fuerte. Y quienes hemos leído o hemos escuchado alguna vez de las historias que le ocurrían en conjunto con el Señor Jesús, podemos darnos cuenta que fue alguien pasional, impulsivo muchas veces en el actuar en su vida. Quienes hemos leído al menos alguna de esas historias que protagonizó durante la peregrinación de Jesús, no podemos negar este aspecto. Ese mismo Pedro ahora se dirige a sus hermanos en Asia, saludándolos y recordándoles el valor de la fe en Jesucristo. Esa fe por la cual compartían un lazo, ¿ya?, con los que serían oyentes de esa carta, ¿ya? Él no sabía eventualmente y probablemente no sabría quién iba a leer esa carta, porque él en unos años más iba a morir. Pero él entendía de que esa carta iba a ir dirigida a quienes compartían lo mismo que él tenía en su corazón, la fe en Cristo. Y por lo tanto él les hablaba como hermanos, ¿cierto? Sin embargo, les había dicho que él era muy pasional. Muchos en Asia habían oído hablar de Pedro, ¿no es cierto?, los que iban a recibir esa carta. Probablemente muchos de esos hermanos hablaban y escucharon de las acciones cuando, por ejemplo, caminaba con Jesús. Esa vehemencia que le caracterizaba en su actuar, por ejemplo, al lanzarse a caminar por el agua en el mar de Galilea cuando Jesús se lo ordenó, ¿no es cierto?, como en Mateo 14:28 lo menciona. O ese ímpetu también y vehemencia que lo impulsó a desenvainar su espada contra el siervo de Marco y le cortó la oreja. ¿Se acuerdan de la historia? Cuando Jesús, ¿no es cierto?, iba a ser capturado prontamente. O también con la misma vehemencia y con la misma pasión con que dijo, que prometió: Señor, yo nunca te voy a abandonar, parafraseando el versículo que estaba en Mateo 26:33, y para después, posteriormente y lamentablemente, negarle 3 veces. Entonces, esas y otras muchas historias aparentemente contrastaban con aquellas virtudes que Pedro se quería encargar de enseñarles a los creyentes que iban a quedar después de su muerte, que eran la fe, la templanza, la paciencia, la piedad, la perseverancia, el conocimiento y el amor.
Si ustedes leen con detención los demás versículos, van a darse cuenta que Él quiere que esas cosas estén en el corazón de los nuevos creyentes. La Biblia define la fe como la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso está en Hebreos 11:1. Esa convicción de lo que no podemos ver, porque no podemos ver ni comprobar con nuestros sentidos que eventualmente Jesús mora en el corazón. ¿Hay alguna evidencia a través de los sentidos que pueda ser una prueba objetiva de aquello? Probablemente no. Pero cada uno en su corazón sí lo tiene por certeza. Porque la fe eventualmente es esa certeza. Uno está completamente seguro de que eventualmente está ahí nuestro Señor. Está ahí eventualmente en nuestro corazón morando también con nosotros. Y eventualmente esa fe es considerada como cierta gracias a la autoridad y el testimonio de Dios. ¿Ya? Porque todo lo que se cree cierto tiene que tener, ¿no es cierto?, una evidencia. Si es demostrable a través, por ejemplo, hoy día en la ciencia, a través de un método que puede ser científico. Y si es de un hecho pasado en el tiempo, a través de algún tipo de evidencia histórica. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, si yo les digo, ¿tenemos evidencia científica de que vivió Sócrates? ¿Podemos ir a la tumba de Sócrates y contrastar su ADN con alguien de su familiar y tener, sí, efectivamente ahí vivió Sócrates? Probablemente sea muy difícil, ¿ya? Porque los únicos, eventualmente, textos que nos dan cuenta de su existencia son escritos, de lo que él escribió, de lo que él pensó. Y por lo mismo, la fe para los cristianos es el fundamento de la certeza de que somos salvos. ¿Ya? Esta misma fe en Jesús nos permite también crecer espiritualmente cuando nos apropiamos de las promesas que Jesús nos da. Entonces, primero está la fe que salva, la que hablamos en la mañana, esa fe que convierte ese corazón de piedra en un corazón que siente, que sabe que eventualmente peca y que se arrepiente de ese pecado y se vuelve a Dios. ¿Ya? Porque el hombre sin Cristo, sin regeneración, no siente que peca. Es un corazón que está muerto al pecado. Por lo tanto, todo lo que diga la palabra de Dios para él eventualmente no significa nada. Por lo que Dios primero tiene que hacer una obra personal con cada uno de nosotros para que podamos escucharlo, para que podamos sentir el peso del pecado, ¿ya? Y para que puedas volver a sentir ese corazón que estaba muerto. Entonces esa primera fe que salva nos permite creer en Jesús como el Salvador de nuestras vidas, con una absoluta certeza. Y también esa misma fe nos permite transitar por el camino que viene a continuación, después de haber creído que es el camino de la santificación. En relación a lo primero, el autor Matthew Henry en su comentario a este versículo menciona lo siguiente. Dice, la fe une verdaderamente a Cristo con el creyente débil y con el fuerte, y purifica realmente el corazón de uno y del otro. Todo creyente sincero es justificado a ojos de Dios por su fe. Entonces, hermanos, que en primer lugar entiendan que lo que Pedro quería primeramente decirle a sus hermanos es que ellos asentaran su fe en Jesús. Eso era lo básico, lo primero. Si no hay fe, eventualmente es imposible agradar a Dios, como dice la Biblia. Entonces, esa fe que tiene que estar depositada en Cristo tiene que ser el primer eslabón del vínculo que une a los hermanos que estamos acá presentes. Si es que somos hermanos en Cristo. ¿Ya? ¿Por qué preparé este tema a petición del pastor, por ejemplo, que me pidió predicar? ¿O por qué ustedes me están escuchando en este momento esperando aprender de la Biblia? Porque compartimos una misma fe. Y esa es mi esperanza de quienes estamos reunidos acá. Es que anhelemos crecer juntos en el conocimiento de Dios. Por eso Pedro se presenta a sus hermanos, quizás no conociéndole y nunca conociéndoles cara a cara, porque iba a morir pronto, con la frase, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora entienden por qué él parte con ese discurso diciendo, los que habéis alcanzado fe, a ustedes les digo, dije Pedro, a ustedes que comparten mi fe en Jesucristo, abracen eventualmente esa fe. Pedro dirigió su carta impelido por la necesidad de contarles muchas cosas. Él quería hablar de muchas cosas, pero manifestando abiertamente que estaba dirigida obligatoriamente hacia quienes compartían la misma fe que él poseía, una fe fundada en Jesús. Gracia y paz, dice después, os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. La fe en Cristo, entonces, nos permite gustar de los beneficios que ninguna otra gracia puede entregarnos. Pero es importante ver que esta fe es fuerte en la medida en que más conocemos a Jesús. Leemos la Biblia y meditemos en ella. Usted puede ser salvo, puede creer en Jesús, como el ladrón al lado de la cruz, ¿se acuerdan? El ladrón que no tuvo tiempo absolutamente de nada más que creer en lo que hizo Cristo en su vida al escuchar sus palabras.
¿no es cierto? Eventualmente usted puede ser salvo, pero voluntariamente vivir una vida llena de desesperanza y desánimo si no lee su Biblia y si no aprende de Jesús. Pedro aseguraba esto desde la vereda de alguien que era considerado como una persona sin letras, como dice Hechos 14:13. En ese tiempo, cuando Pedro lanza su gran discurso, eventualmente los que estaban ahí parados, que eran eruditos de Israel, ¿quién es este pescador que habla estas palabras eventualmente tan elocuentes? Siendo él un pecador que no tenía letras, no tenía formación, pero con ayuda del Espíritu Santo él pudo, ¿no es cierto?, hablar con la sabiduría de Dios y poder, ¿no es cierto?, dirigirse hacia los eruditos de Israel. Pedro no tenía un intelecto sobresaliente, por el cual pudiese comprender rápidamente las riquezas de los misterios de su Señor. Pero a pesar de eso, el ignorante e impulsivo pescador fue capaz de hablar con una elocuencia y erudición que maravilló a todos los que lo escucharon. ¿Cómo era posible que alguien tan inculto, tan ignorante, pudiese decir, así dijo Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis, Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Ahí está en Hechos 14 del 10 al 11. Cuando trabajamos en la iglesia, ahora que estamos en un periodo más complicado, a lo mejor de descanso, tendemos a relajarnos y descansar en la labor de nuestros pastores o ancianos de la iglesia. Y existen muchas razones por las cuales no vemos que haya un potencial en nosotros para trabajar en la iglesia. Y algunas de esas razones o excusas pueden ser las siguientes. Es que, hermano, yo soy muy viejo para aprender. Mi mente no es tan ágil como antes. Yo llegué a los caminos del Señor ahora que soy viejo, soy vieja. Entonces yo no puedo aprender como un joven, como un niño en la iglesia. Podemos quizás tener otra excusa y decir, no, yo no tengo tantos estudios como los hermanos que son profesionales, como los hermanos que se levantan adelante a enseñarnos de la Biblia. Yo no tuve la posibilidad de estudiar una carrera, entonces mi mente no está capacitada para eso. O incluso pueden haber también personas o niños que dicen, yo no sé leer, yo no sé escribir, no entiendo las palabras que aparecen en la Biblia y no entiendo lo que dice la Biblia. Me cuesta entender la Biblia. Si han experimentado esa sensación o se han convencido de que alguna de esas frases que mencioné es la razón por la cual usted no puede crecer leyendo la Biblia, déjeme decirles que Pedro también se sintió impotente muchas veces y se dejó llevar por sus impulsos y cometió grandes pecados y errores por no comprender plenamente el propósito del Señor. Sin embargo, su fe lo impulsaba a seguir adelante. Su fe crecía poco a poco, se fortalecía entre más conocía y más tiempo pasaba tiempo con Jesús. Usted, hermano, sigue siendo ahora guiado no con Jesús, porque Él está en el cielo, pero seguimos siendo guiados por el Espíritu Santo, que Él dejó en nuestros corazones. Y también eventualmente usted, por la guía del Espíritu Santo, puede hacer muchas cosas en la iglesia, aun cuando se siente inútil, aun cuando no comprenda el todo al leer la Biblia. La clave es permanecer aprendiendo. No importa cuán lento sea su aprendizaje, no importa su edad, no importa si no sabe leer. Mientras aprenda, aunque sea un versículo que aplique hoy en día en su vida al llegar a su casa, usted sigue fortaleciendo su fe y usted sigue siendo un instrumento útil para la gloria de Dios. Entonces, miren lo que pusieron y lo que dijeron los hombres, fariseos y religiosos, no cristianos de la época, cuando Pedro dijo ese discurso que era rarísimo, viniendo de un hombre que no tenía estudios, en Hechos 4:13. Entonces, viendo la constancia de Pedro, escuchen ahí, la constancia, no la inteligencia, y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les concedían que habían estado con Jesús. Es que verdaderamente estos hombres, de otra forma, no podrían haber hablado de estas cosas si no hubiesen estado al lado de Jesús. Entonces, muchas veces nosotros somos testimonios de ser cristianos en la medida en que realmente nos empapamos de la Biblia y la aplicamos en la vida. No solamente leer un libro como cualquier otro, sino que entendiendo y diciéndome a mí mismo cómo puedo aprender algo para poder aplicarlo en mi día a día. La constancia de Pedro y no en el conocimiento de su Señor le permitió ser un instrumento en la obra para testimonios de quienes no creían en Jesús. Es interesante también mencionar que no basta un conocimiento superficial de Jesús para ser maduro, pero Dios utiliza a aquellos que perseveran primero, no necesariamente a los que entienden más. No importando cuán lejos lleguemos, Pedro crecía a su ritmo, a su propio ritmo, pero de manera constante, dice la palabra de Dios.
y eso se lo reconocerían incluso los propios incrédulos. Primera de Pedro, entonces, ahora al capítulo 3, versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Parece un trabalengua. Y a veces leemos eso y, ¿cómo? No entendí. De nuevo, lo que quiere decir Pedro en el versículo 3 dice que este conocimiento que vamos integrando y que va aumentando a lo largo de nuestra vida proviene de Cristo. ¿Ya? No es un conocimiento humano. Por eso les decía al principio que no porque alguien hable bonito adelante significa que es la obra del Espíritu Santo. Si alguien habla de adelante, sea elocuente o no sea elocuente, lo importante es que sean las palabras que están contenidas en la Biblia. Si no son infructuosas, cualquier tipo de enseñanza que no vaya acorde a lo que Dios estableció en su palabra. Eventualmente, este conocimiento que va creciendo permite que crezca otra virtud en nosotros. No solamente vamos a aprender más de Cristo, sino que el conocer más de Él eventualmente hace que aparezca una nueva virtud que se llama la piedad. La piedad también la deposita Dios en nosotros, junto también como lo hace con la fe, ¿no es cierto? Y esta piedad eventualmente nos provee de armas para seguir perseverando en nuestro conocimiento, como dice Tito 1.1. Tito 1.1 dice: Pablo, siervo de Dios, y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. El reformador Juan Calvino menciona lo siguiente: yo llamo piedad a una reverencia unida al amor de Dios, que el conocimiento de Dios produce. Eso lo dijo Juan Calvino en el libro de La institución de la religión cristiana. La piedad entonces es otra virtud que Pedro menciona, como la gestora de su camino apostólico y como la gestora de todo seguidor de Cristo para seguir adelante. En palabras simples, hermanos, la fe es el medio por el cual estamos seguros de que somos hijos de Dios y por el cual somos aceptos delante de los ojos de Dios. Y la piedad es la actitud reverente y amorosa que nos impulsa el conocimiento de Dios para vivir una vida en santidad. Entonces no hay otra manera de que podamos tener respeto a Dios o amor hacia alguien si no le conocemos primero. Y eso también es eventualmente extrapolable a nuestra vida como humanos. ¿Cómo usted ama a su esposo o a su esposa? ¿Habrá sido conociéndolo primero? Yo creo que sí. Imposible que alguien aquí ame a alguien que no conocen. Lo mismo aquí, eventualmente la piedad es esa actitud respetuosa y amorosa que va naciendo en el corazón del creyente, cuando más y más conocemos de Dios. Entre más conocemos quién es Dios, cuáles son sus atributos y cuál es nuestro lugar frente a Dios, más respeto nos infunde nuestra relación con Él y más amor produce nuestro corazón hacia ese Dios. Pedro sin duda había experimentado ese fruto llamado piedad, pero lo logró a costa de mucho esfuerzo, con muchos porrazos, como diríamos en el buen chileno. Por ejemplo, cuando reprendió a Jesús que no hablara de sus padecimientos ni de su muerte, sino más que bien que las evitase. Señor, por favor, que no sea así, que tú no mueras, como dice Mateo 16, 21 al 22. ¿Acaso Pedro habría de frustrar el plan de Dios? ¿Se acuerdan cómo vimos en la mañana? Cómo Dios tenía que morir en la cruz, era el plan de Dios perfecto para la redención de nosotros. ¿Acaso Pedro iba a decir, no, Señor, no lo hagas? Mejor no lo hagas porque te va a doler. ¿Eso creen ustedes que iba a influir en el plan perfecto de Dios? En vez de haberse quedado callado a ver qué tenía que decir su Señor, Él lo interrumpe y dice, Señor, pero por favor, si vas a morir, no lo hagas. Y le interrumpe. ¿Acaso Pedro tenía razón? Fue tan imprudente su comentario que Jesús, ¿sabe lo que le respondió? Quítate delante de mí, Satanás, le dijo a Pedro, que me eres escándalo. Eso está en Mateo 16, 23b. Entonces vemos de que casi eventualmente lo que dijo iba en contra de lo que Dios tenía que hacer. Entonces, Pedro, escúchate, lo que tú me estás diciendo es contrario a la voluntad de Dios. Eres como Satanás, que está en contra de Dios. Apártate de mí, que lo que tú dices no se haga. Prácticamente eso le dijo a Pedro. ¿Por qué? Porque era muy rápido para hablar. Nos identifica esa actitud en Pedro muchas veces, que en vez de escuchar, queremos hablar primero. O cuando fue testigo de la transfiguración de Cristo y Pedro impulsivamente al ser testigo de tal milagro vio a Jesús, ¿no es cierto?, transfigurado, y él se atrevió ni siquiera a contemplar cuál era la causa de tal maravilla que vio. Él dijo, pero Señor,
Podríamos construir 3 casas, tú te quedas a vivir aquí, Elías se queda acá y Abraham se queda en esta otra casa. Perdón, era él, Moisés y Elías. Entonces, antes de que Jesús dijera algo por tal milagro que le estaba mostrando, él ya estaba planificando hacer casas para vivir ahí con ellos eternamente. Entonces, ¿por qué tenía que hablar antes de que su maestro le revelase lo que había de hacer? Sin duda, estos 2 ejemplos en la piedad de Pedro era un reflejo de que todavía le faltaba mucho por caminar. ¿No es cierto? Era un bebé espiritual en ese momento. El respeto a su Señor no era pleno, y por lo tanto su conocimiento era ciego al propósito de Dios. Pero tenía un muy insistente mal hábito, que era hablar y actuar antes de pensar. Le costaba mucho quedarse callado y pensar antes de hablar. Muchas veces, hermanos, nosotros también somos como Pedro. Queremos trabajar en la iglesia bajo nuestros propios deseos y condiciones. Somos testigos de grandes obras en la iglesia y queremos impulsivamente ser los protagonistas de las obras. Cuando estamos de esa forma, trocando la gloria que solo merece Dios. ¿Hay algo de lo que hagamos acá que sea mérito propio? ¿Hay algo de lo que hagamos en la iglesia que merezca aplausos? No. ¿Para quién es la gloria de lo que hacemos aquí? Para Dios, ¿no es cierto? Entonces, solo Él merece la gloria de todo lo que realizamos. Y si no nos detenemos a pensar lo que decimos y hacemos, nos volvemos irrespetuosos del verdadero propósito de Dios que tiene preparado nuestra vida, el cual nos es revelado cuando sea el momento indicado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos acercado al pastor o anciano de la iglesia a preguntarle, pastor, ¿en qué podemos ayudar en la iglesia? En vez de decir, pastor, yo voy a hacer esto primero, yo voy a hacer esto, mira, aquí está feo acá, yo voy a pintar, voy a hacer esto a mi forma, a mi... Cuando podríamos preguntar de esa manera. ¿Cuántos de nosotros oramos y meditamos en la palabra de Dios primero para ver las reales necesidades de mi iglesia local? ¿Cuántos de nosotros antes de ofrecernos a trabajar oramos para pedirle a Dios su claridad con respecto al trabajo que queremos hacer? ¿Es mi trabajo en el área que deseo trabajar? ¿Ese trabajo es la voluntad de Dios? ¿Nos hemos hecho esa pregunta cuando hacemos algo en la iglesia? Muchas veces con nuestros actos impulsivos nos volvemos un problema para la iglesia en vez de una ayuda, ¿ya? Y eventualmente cuando anteponemos nuestros impetuosos deseos de figurar en los lugares en que nosotros queremos, sin considerar la real necesidad del trabajo de Dios. Con esto tampoco los quiero desmotivar, hermanos, ¿ya? Porque hay muchos de ustedes que también, y me incluyo, tenemos un real y sincero deseo de trabajar, y muchas veces queremos trabajar, y la ansiedad nos come, ¿ya? Y no quiero que por esto que les acabo de decir ustedes se desanimen, sino que por el contrario, simplemente mediten que antes de hablar, que antes de proponer sus ideas en el trabajo, en la obra de Dios, disponga su corazón a Dios primero, ¿ya? Disponga de todos los dones que Dios le dio para lo que Él quiera, no para lo que usted quiera. Dios tenía designado el propósito de Pedro desde que le conoció. Como decía Mateo 4, del 18 al 19, Juan 1, 42, al llamarlo Pedro, ¿no es cierto? Que quiere decir piedra. Él anunció que de esa manera él sería una pieza fundamental en el establecimiento de la iglesia de Cristo. Y de hecho ahí también hay una figura de Cristo, cuando dice piedra, ¿no es cierto? Como piedrita, refiriéndose de que sobre esta piedra central en mi iglesia hay una referencia de que la base de ese lugar era ser Cristo, la piedra angular, pero sobre la cual piedra se iban a poner más piedras para poder construir. Y por eso que de ahí su nombre era una figura de lo que él iba a hacer. Y hoy en día ya él ya muerto y viendo para atrás su historia, hemos visto que él era, ¿no es cierto?, él fue uno de los grandes, ¿no es cierto?, apóstoles que guiaron el crecimiento de la iglesia primitiva en el primer siglo. Entonces, eventualmente, ahora que en sus últimas líneas, antes de enfrentarse a la muerte, él exhorta a la iglesia con un nivel de madurez un poco mayor que la que tenía al comienzo, con un tremendo testimonio más impecable. Pedro, con toda autoridad que le fue dada por Cristo, se muestra como un maestro de la palabra y de la fe. Su carácter impetuoso al comienzo, sin dejar de ser apasionado, ahora se volvió más piadoso. ¿Se acuerdan esa virtud? Respetuosa y amorosa al escribir estas líneas. Entonces vemos un Pedro totalmente distinto en estas cartas que el Pedro que se nos menciona en los evangelios, que hacía y hacía porque él quería y se mandaba muchos condoros, como podríamos decir un poco de manera más coloquial. Así, de la misma manera, Dios tiene preparado un plan único y irrepetible para nosotros. Él quiere más hijos piadosos. En su vida, hermano, ¿hay evidencias de esa fragua de Dios que usa para santificarlo? ¿Está su carácter conformándose a esa piedad? Hermanos, la invitación de Cristo a su iglesia es la de gustar nuestra naturaleza divina,
Eso no significa que tengamos superpoderes. Significa que si hemos creído en Cristo, nuestra naturaleza que estaba muerta al pecado, ahora es regenerada a una naturaleza que puede, ¿no es cierto?, obrar para la obra de Dios. Una vez que hemos experimentado la salvación, una vez que hemos sido regenerados y somos conscientes de esta salvación, esta naturaleza no nos basta para transitar libres de problemas en nuestra vida en Cristo. Y aquí muchas veces también quiero tocar el siguiente punto. Creemos que porque somos cristianos no nos va a pasar nunca un problema. Y muchas personas vienen a la iglesia porque creen que ahí se les van a acabar los problemas. Y ese pensamiento está equivocado. Porque somos personas como cualquier otra. No tenemos superpoderes. Simplemente hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y nuestra fe nos permite apropiarnos de promesas que la gente sin Cristo no tiene. Entonces, cuando tenemos una prueba igual que la de nuestro vecino, nuestra actitud es distinta. Porque el vecino hasta le puede echar la culpa a Dios. Señor, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué me envías esto a mí que soy tan bueno? En cambio, el cristiano en la prueba dice, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta prueba? No niega la prueba, porque con la prueba eventualmente nosotros crecemos. Con los problemas de la vida, con las tribulaciones de la vida, nosotros maduramos paso a paso. No podemos caer en el camino como Pedro. Podemos cometer grandes errores, pero si somos constantes como él, seremos cada vez más piadosos y cada vez mejores. Nuestra fe va a crecer, nuestro ánimo va a mejorar, vamos a tener ganas de leer la Biblia, vamos a tener ganas de escuchar al hermano delante, vamos a tener ganas de tener un culto familiar y el desgano no nos va a matar en la semana. Entonces, hermanos, como les dije, esta naturaleza que aparece ahora no basta para transitar libre de problemas nuestra vida en Cristo, sino que debe perfeccionarse mediante la santificación, que se define santificación como este proceso constante de renovación, de apartarnos del mal. De ahí viene la palabra santo, apartado, ¿no es cierto? Apartarnos de lo que es malo para escoger lo que es bueno y eventualmente crecer, ¿ya? Que finalmente produce un cambio paulatino en nuestro ser. Proceso que es mediado por la piedad también, que crece junto a nuestra fe a través del conocimiento perfecto de Jesucristo, que está ¿dónde? En la Biblia. Entonces ahora, hermanos, estos 3 versículos que hemos leído que nos parecían un trabalengua, ¿podemos tener una idea lógica de cómo entenderlo? Creo que y he intentado hacerlo. Pero debemos meditar en cómo tenemos que aplicarlo en nuestra vida, porque cada uno, yo no los conozco a ustedes, y cada uno de ustedes está pasando por momentos distintos de su fe. Algunos están recién empezando, algunos niños que quizás aceptaron a Cristo hace poco, tienen toda esa fe ahí, un fuego creciendo ahí que quieren trabajar, o hermanos que recién se están integrando acá a la iglesia y tienen un deseo muy fuerte de trabajar. Y ahí ellos tienen que meditar en que ese deseo no les pase la cuenta como Pedro. Están los hermanos que llevan más tiempo y que parece que están desanimados, que parece que ese fuego inicial se ha apagado. Que la meditación, que las palabras de Pedro nos muevan a volver a la fe, a volver a escudriñar la palabra de Dios, a volver a leer la Biblia para aprender más de Él. ¿Será que me estoy olvidando de cómo es Dios? Porque ya no leo mi Biblia, porque ya no conozco lo que Dios quiere en su plan maravilloso para mí. ¿Será que ya no oro como antes? Y al comienzo va a costar, y les digo inmediato, les va a costar volver porque su cuerpo va a querer repeler la lectura bíblica y la oración inicialmente. Pero les puedo dar fe cierta de que si vuelven a ser perseverantes como Pedro y constantes, aunque se caigan 10 veces, van a salir más fortalecidos de la prueba que si no hubiesen perseverado. Y finalmente están aquellos que no sé si sean la mayoría, pero ojalá sea así, que están trabajando con una fe perfecta, una madurez que cada vez crece más, y uno ve que cada vez aprenden más de la palabra de Dios y pareciera que su ánimo no decae. Pero ambas 3 son propias del cristiano. Y no porque sintamos que nuestro amor inicial ha disminuido, nuestra pasión ha disminuido, significa que no somos salvos. De hecho, si usted se siente mal y su corazón se duele de pecar, quiere decir que usted es salvo, pero probablemente le falta arrepentirse más de lo que ha hecho y debe alejarse de aquel pecado a lo mejor que tiene oculto en su corazón para poder gozar de esta vida llena de piedad y de alegría. El llamado entonces, hermanos, de Pedro es a vivir como es digno de la vocación de un hijo de Dios.
Y finalmente, mi última parte, con esto termino, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, si usted está aquí porque vino invitado, porque en verdad estas palabras que yo he mencionado ahora, antes nunca las había comprendido, y ahora Cristo ha permitido en este momento que su corazón sienta realmente que necesita estar a cuenta con Él, porque esa es la hora soberana del Espíritu Santo, le invito a que este sea el momento para que usted le entregue su vida a Dios. Que este es el momento oportuno para creer en Él. Este es el momento oportuno para dejar atrás todos los pecados que pudo haber hecho, porque Dios no perdona. Si realmente se arrepiente y si realmente cree en Jesús como su único Salvador, Él le ofrece el perdón. Como vimos también en la mañana, como lo hizo el ladrón, a horas de morir, habiendo vivido una vida llena de pecado, pero reconociendo en su última hora de vida de que Jesús era su Salvador, Jesús le responde verdaderamente, ¿no es cierto? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si esa es nuestra esperanza y queremos ir un día a un lugar eterno, eventualmente también lo invito a que pueda creer en Cristo. Vamos a orar. Bendito Señor y buen Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra, porque hemos podido indagar más en la profundidad de tus enseñanzas, Señor, que están contenidas en esta hermosa Biblia. Te ruego para que el deseo de Pedro se cumpla también en esta iglesia, aún después de 2000 años de haber escrito esta misiva, Señor, dirigida a las iglesias en Asia, que esta enseñanza antigua tenga la misma vigencia que tuvo hace 2000 años, Señor. Entendemos que tenemos los mismos problemas, Señor, aun cuando sean épocas completamente y culturas completamente distintas, Señor. Los problemas que enfrentamos son los mismos. Sin duda, Señor, el Pedro antes de morir quería que sus hermanos pudieran confiar en ti, Señor. Pudieran confiar en que esa fe que les unía tiene que crecer. Que esa fe que les unía debía motivarlos a crecer en piedad, debía motivarlos a crecer para ser más santos y debía motivarlos a vivir vidas dignas de ti. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, y me incluyo, Señor. Si no estamos viviendo vidas dignas tuyas, Señor, si tenemos pecado en nuestro corazón, que éste sea apartado de nuestras vidas, Señor. Te pedimos para que podamos gozar de esa santidad que tú quieres que vivamos, Señor. Nos apartemos del pecado, Señor, y podamos vivir vidas plenas, con gozo, alegría, y no vidas tristes, arrastrándonos, Señor, en la iglesia domingo a domingo. Y si también hay personas que en este momento no han aceptado a Cristo en su corazón, te ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, toque su corazón. Y si hay alguien aquí que quiere aceptarte en su corazón, Señor, que lo haga en este momento. Que ore en su corazón y diga, Señor, yo creo en ti, yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Y creo en ti, quiero vivir una vida nueva y he creído que tú has regenerado mi corazón, Señor, y me das una vida nueva en Cristo Jesús. Y ahora tú me llamas hijo, porque también, Señor, tú nos adoptas como hijos. Y de aquí en adelante, Señor, dedicaremos todo nuestro esfuerzo en ser como tú. Te ruego, Señor, por aquellos que no han recibido a Cristo también para que lo puedan hacer si no es este el momento en el cual tú tienes que hacer tu obra, Señor. Quédate en medio nuestro porque te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, que el Señor les bendiga, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Antes de finalizar, hermano, tenemos unas visitas que nos visitan acá en la iglesia. Que el Señor les bendiga. Son bienvenidos a la casa del Señor. No sé ¿cuál es su nombre, mi hermano? Soy Ivana. Ivana. ¿Ustedes viven acá en Laguna? No. Vengo de vacaciones. Ah, ya. Pero estamos acá en Chilemapu. Quisimos visitarlo. Ah, qué bueno. Son bienvenidos a la casa del Señor. ¿Y mi hermano, cuál es su nombre? Felipe Ávila. Felipe. Sí. ¿Mi hermanita? ¿Cómo? Ah, ya, qué bien. Bueno, nosotros tenemos
servicio los días domingos a las 15 horas. Y tenemos una hermanita. ¿Y cuál es su nombre? Sí, mi nombre es Jacqueline, pero la verdad que la señora Cecilia, nosotros como que... ¿La invitó? Claro, no. Nos dijo que se reunían y lo que nos interesa a nosotros es que hablamos del Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Y vamos a... No sé si gustan pasar. Queremos... Sí, pasen un poquito. Si vamos tenemos un cántico que siempre hacemos cuando vienen nuestros... Pasen por ahí. Pasa para que le conozcamos. Me decía que tenemos culto los días domingo a las 15 horas y en la mañana la escuela dominical a las 11 de la mañana para que traigan a la niña. Y nosotros cuando vienen, nos visitan, les cantamos, ¿cierto? Nos ponemos de pie, hermano, para darle la bienvenida. 1, 2, 3. Bienvenidos, muy queridos, a la casa de Dios. Los salvados por su gracia, alabamos a Dios. Bien, que el Señor les bendiga. Muchas Esta es gracias. su casa cuando quieran venir. Gracias. Bendiciones. Bien, vamos a finalizar entonces, hermano, con el himno 162 del apéndice. Y después de eso vamos a pedirle a nuestro pastor Jorge que nos despida con la oración final y que en esa oración aproveche de pedir, ¿cierto?, por el trabajo que se hizo esta semana para que el Señor, creo que fueron 23 niños los que alcanzaron más o menos, 23 niños, no están todos acá, pero que el Señor toque sus corazones para que puedan seguir asistiendo y también sean alcanzados sus padres. Himno entonces 162 del apéndice. Cuando estés cansado y abatido. Nos ponemos de pie entonces para alabar al Señor. En la última parte del himnario está el apéndice, ¿no? Para los que no. Amén. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, si te sientes débil y confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, si acrecienta el tono la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo,
dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Amante Padre, nuestro Dios, tú que estás en los cielos, Señor, y desde allí tu vista llega a los lugares más intrínsecos de la tierra, ahí donde tus criaturas se debaten día tras día, y también tus hijos que se afanan en serte fieles, Señor. Te ruego que tú seas con todos aquellos que confían en Cristo para llegar a tu solio. Te pido, Padre Celestial, que seas en gran manera con nuestros hermanos que acaban de terminar una jornada de escuela bíblica. Les ruego que tú, Señor, seas con cada uno de ellos. Sácalos de cualquier apuro que tengan y que persistan en seguir trabajando en esto para que incentiven a muchos otros para que también se ejerzan en su salvación. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a Ángel, también a Antonia, a Valentina y también a Rebeca Sandoval. Que el Señor, tú los bendigas en gran manera en todo lo que han entregado esta semana, tiempo, dedicación, amor que han mostrado a estos niños. Son 23 niños que se han alcanzado, que tú los guardes también. Ayuda a los Padres Celestiales en sus hogares. Muchas veces no hay respaldo en el hogar para aquellos niños que hacen decisión de seguirte a ti, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que bendigas también las visitas que han llegado hoy día, que dándole la bienvenida, ellos también quieran seguir asistiendo a este grupo donde se honra y se glorifica a tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos en todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.